Bueno, como le hemos dicho desde más temprano, ayer se anunció por la noche. Buscamos a Mario Delgado, que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, precisamente para hablar del tema. Mario, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la llamada. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. No, al contrario, siempre es un gran gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Mario. Bueno, ¿en qué punto estamos con la reforma educativa? Bueno, pues vamos a subirla al pleno el día de hoy, Carmen, para su votación. Nos urge terminar con esto, Carmen. Queremos que el siguiente ciclo escolar ya se desarrolle bajo un orden jurídico diferente. Tenemos, por un lado, al presidente de la República diciendo, aquí está mi voluntad política hasta donde mis facultades me lo permiten, porque yo no quiero ya que continúe la reforma de Peña Nieto. Y por otro lado, pues tenemos la oportunidad política, Carmen, porque tenemos un dictamen que tiene el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios que nos permite avanzar justamente en ese proceso de la abrogación completa de la reforma de Peña. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué falta para que zanjemos totalmente las diferencias con el magisterio? A ver. Puede haber distintas interpretaciones, Carmen, pero yo lo que te diría es confianza, porque queremos llegar al mismo puerto, porque los maestros comparten absolutamente el memorándum del presidente de la República, y tan es así que en la última reunión pues avanzamos mucho en ese sentido, en la reinstalación, en indemnizaciones, en liberación de presos, y hay diferencias conceptuales respecto del dictamen. Pero para lograr los objetivos que compartimos con ellos, terminar ya con esta reforma, la única manera es modificando la Constitución. Tenemos que permitir que avance el proceso legislativo para modificar la Constitución y posteriormente irnos a las leyes secundarias. Y lo que hemos tratado de explicar muchas veces con ellos es que no estamos frente a una negociación del sindicato frente al gobierno, donde el gobierno se resista o esté de acuerdo en dar algunas cosas u otras. Estamos en la construcción de un acuerdo político que nos permita modificar la Constitución y establecer un nuevo paradigma para la educación en México y restablecer en absoluto los derechos laborales del magisterio. Mario Delgado, se había logrado el consenso suficiente, obvio, en la Cámara de Diputados cuando aprobaron en comisiones. Vino la reacción de la coordinadora rechazando parte de ese dictamen. Ahora ustedes dicen vamos a votar. ¿Hay un consenso en los legisladores para el Pleno para modificar lo que dice el dictamen o han decidido mantener los ejes de ese dictamen a pesar de los costos que pueda traer la reacción de la coordinadora? No, a ver, hemos en este mes después de que se aprobó el dictamen, hemos tenido reuniones que han sido públicas con el magisterio, con representantes del magisterio. Ahí hemos hablado de algunas redacciones, hoy las vamos a presentar en una adenda, son redacciones, yo te diría que aclaran algunos conceptos, y esto permite generar mayor confianza. Por ejemplo, por ejemplo, aclarar que en los planes educativos habrá contenidos locales y regionales que se contemplarán las realidades y contextos regionales y locales, o que también en la educación inclusiva, ahí tuvimos observaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que había una mala definición, pues se corrige. Otros tipo de cosas, por ejemplo, desaparecer, ahí había una palabra que es certificación, que no tenía nada que ver con maestros ni nada, pero pues bueno, hay palabras que en esta discusión son como malditas, entonces la quitamos y pusimos otra. ¿Qué palabra sustituyó certificación? Hablaba de que el instituto, el cual tendrá el Sistema Nacional de Mejora Continua, una de sus obligaciones, que además tendrán que establecerse en la ley, pues ahora se van a dedicar a ver cómo mejora a los maestros y evaluarán al sistema educativo nacional en su conjunto, no estarán en la evaluación de los maestros. Y uno de los criterios que había ahí era la certificación para algunas instituciones, pero bueno, eso se quitó y ahora se dejó como
que va a establecer criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras conforme a procesos valorativos y cualitativos para la mejora continua. ¿Sí? Son, digamos, algunos detallitos, nada de fondo. La estructura principal del dictamen se mantiene. Todavía estamos en la discusión de un artículo 16º transitorio, que aquí, pues es curioso, Carmen, pero es un gran debate en torno al mismo, pero la idea principal es que dejar muy en claro que los maestros y su régimen laboral están dentro del apartado B del artículo 123 constitucional. No queremos que quede ningún lugar a ese respecto, pero pues ahí genera muchas desconfianzas tanto de... Pero ¿cómo va a quedar, Mario? Perdón, se perdió un poco la línea. Exactamente qué va a pasar en este punto. Bueno, que quede absolutamente claro que los maestros su régimen laboral está dentro del apartado B del artículo 123 constitucional. Que no quede lugar a dudas, que quede claro, que quede explícito. Todavía seguimos en la discusión de ese transitorio. A la oposición también le genera muchas reservas, se imaginan cosas como escalafones. Bueno, es una discusión que ha estado llena de prejuicios, de muchas cargas emotivas, de muchas definiciones que traemos del pasado, pero yo rescataría que hay una visión de futuro. Vamos hacia adelante y vamos a abrir un nuevo capítulo para la educación en el país. Y es una reforma histórica en materia de derechos laborales para los maestros. Mario Delgado, déjame preguntarte, en este proceso hacia el Pleno, ¿queda establecido que la nómina educativa queda bajo el control de Hacienda? Sí, vaya, ni siquiera es parte de la reforma, porque es una cuestión administrativa, y ahí, honor a quien honor merece, Carmen. La coordinadora jamás ha puesto ese punto en la mesa, ni tampoco el de las plazas. El tema de las plazas, a ver, ¿se garantiza con la reforma en curso la contratación de maestros egresados de las normales públicas? No, se deja como lo plantea en su memorándum el presidente de la República. Así lo puso, por eso lo estoy trayendo a colación, así lo puso en esos términos. Y el secretario de Educación ha manifestado en múltiples ocasiones, pues que la proyección que tiene crecimiento de la demanda de maestros, por llamarlo de alguna manera, o sea, vamos a necesitar más maestros que los que están formando las normales. ¿Pero la SEP garantizará a cada egresado de la normal? A ver, Carmen, no podemos irnos a esa definición en la Constitución. Esa es una definición posterior. ¿Pero la van a hacer? Vamos a ver cómo quedan las leyes secundarias. Es que eso es lo que pide, eso es lo que pide la CENTE y eso es lo que entraña el memorándum del presidente, el guiño, el mensaje del presidente. En el memorándum, lo dijo la secretaria Sánchez Cordero hace ratito aquí en este programa, y es obvio, el destinatario principal del memorándum es la CENTE, y en este memorándum dice, se garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Mario Delgado. Pues justamente por la necesidad que va a tener el país de formación de maestros. Pero a ver, Carmen, no hay que quedarnos en eso. ¿Qué es lo más importante respecto a las normales que vienen en la reforma constitucional? Que por primera vez se aborda el tema de las normales y hay un compromiso claro por actualizar su currícula, por impulsar verdaderamente las normales, que están abandonadas, por cierto, en todo el país. Entonces, digamos, no podemos quedarnos en estas cosas cuando tenemos una reforma con una visión mucho más amplia. Mira, tenemos un artículo transitorio específicamente para las normales y hacemos referencia en el artículo 3º constitucional respecto de las normales. Dime una cosa, Mario, ¿qué cálculo haces de la reacción de la CENTE sobre lo que está pasando y lo que se va a votar el día de hoy? Mira, yo creo que puede haber una reacción poco favorable en el corto plazo, y la entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas historias de traición y mentiras y engaños al magisterio. Pero lo que yo confío que con el tiempo nos van a ir dando la razón, porque hay una cosa que es un hecho ineludible, que ahora el presidente es Andrés Manuel López Obrador, que es un gran aliado del magisterio. Entiendo que haya desconfianza, pero este es un proceso legislativo. Queremos llegar al mismo puerto. Entonces tenemos que transitar de esta manera. El presidente ya dijo, aquí está el memorándum, hasta donde me den mis facultades, yo no quiero que esto continúe. Pero si queremos realmente abrogar la reforma educativa, no hay de otra más que modificar la Constitución. Y no sé, en una reforma constitucional, pues es un acuerdo político.
porque son 2/3 de la Cámara. Pero estamos en un proceso donde vamos a llegar al puerto que queremos llegar y ahí vamos a coincidir. Entonces es una cuestión de confianza, que nos den un voto de confianza de que el presidente de la República nunca los va a traicionar. Pues entonces puede haber una reacción desfavorable en el corto plazo, pero yo estoy seguro que los maestros poco a poco se van a ir convenciendo pues de que vamos en la misma ruta. Pues Mario Delgado, estaremos siguiendo las próximas horas. Y lo peor, Carmen, sería pues que esto no avanzara, porque hay un orden constitucional vigente. Entonces, cada día que perdamos es un día que avanza la reforma de Peña. Y a nosotros sí nos urge terminar ya con esto. Y sí nos urge que el siguiente ciclo escolar se ve bajo un orden jurídico diferente. Mario Delgado, estaremos hablando, si me lo permites, pues en las próximas horas y días, porque esto está en una fase de definiciones. Así es. Pues estamos allá al pendiente, Carmen. Gracias, Mario. A ti, gracias por estar aquí, al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, con esta decisión de votar hoy, de llevar al Pleno hoy la reforma educativa en México. Al asunto, uno de los asuntos más importantes, sin duda, pues para efectos de cualquier país, la educación, y en este